Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mau y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo súper cordial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que si pudiéramos definir qué es lo que marca la diferencia en la vida espiritual entre unos a otros, pues no podríamos decir precisamente que la iglesia a la que asistes, o la teología que sabes, o el servicio que prestas a Dios. Yo creo que más bien, sin temor a equivocarnos, podríamos decir que es la experiencia de la adoración. A medida que vas creciendo en el conocimiento de Dios, te vas dando cuenta que si algo quiere Él, es una vida que aprende a experimentar la verdadera adoración desde el altar cotidiano. No solamente cuando vas a una congregación y cantas allí con el grupo de la alabanza. No. Es cómo llevo esa adoración a mi vida cotidiana en lo que hago a diario. ¿Cómo puedo llevarlo a mi casa para vivir esa experiencia de adoración, de pasar tiempo con Él y que esa experiencia se traduzca en lo que hago en mi vida diaria? Como lo venimos diciendo esta semana, Abraham aprendió a vivir desde el altar, a experimentar la adoración como un modelo que sobrepasa el entendimiento y los límites naturales. Y sabes, todo aquel que experimente la adoración de primera mano y constantemente podrá concluir que no existe mejor experiencia que se haga entre el cielo y la tierra que la adoración. Mira, Abraham iba a su altar cada vez que podía y esa experiencia que vivía allí le daba todo lo que necesitaba para trabajar, para relacionarse con su familia, con sus amigos, con las demás personas que lo rodeaban. Y esa maravillosa experiencia lo marcó de tal manera que fue la que le permitió vivir Génesis 22 a plenitud. Lo digo además porque nadie podrá vivir la experiencia de adoración por otro. Eso es personal. Y mira, aquí hay un detalle, lo compartí en estos días con mis hijos. Si Abraham no hubiera vivido la experiencia de adoración en su altar, cuando Dios le pide que vaya a sacrificar a su hijo, no lo hubiera hecho. Jamás. Pero Génesis 22:9 dice que cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Dios mío, ¿esto qué es? Fueron 3 días de camino hasta llegar al lugar que Dios había indicado. Pues déjame decirte que altar es lugar específico, lugar donde Dios se siente bien, agradado, donde se puede relacionar plenamente y sin excusas. Por eso es que el altar es tu corazón y puedes convertir tu corazón en lugar donde Dios permanece constantemente. Pero altar también es tu casa, altar es tu habitación. ¿Qué tal si piensas por un momento, si tu habitación, el lugar más íntimo que tú tienes, es el altar de Dios? Pregunta, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces en ese lugar? Podemos pensar que en la próxima temporada podemos convertir nuestra habitación en el altar de Dios, pero resulta que también podemos decir que el altar de Dios es tu oficina, que el altar de Dios es el lugar donde trabajas, que el altar de Dios es el lugar donde estudias. Claro que sí, podríamos decir que altar tiene que ver con lugar, pero se convierte en un altar porque tú estás allí y porque tú intencionalmente haces todo lo espiritualmente posible para que ese lugar se convierta en un lugar de Dios. Aquí Dios le está hablando a Abraham de un lugar y ellos se fueron caminando hasta el lugar indicado por Dios. Ahora veamos con calma esto. Lo siguiente que dice es: Abraham construyó el altar y colocó la leña encima. Y aquí tenemos unos puntos importantes para ir terminando, y es construir el altar. Este hombre es un constructor de altares. Oye, sería una muy buena experiencia para el 2023, ¿no te parece? Convertirte en constructor de altares. Mira, Abraham no tiene un plano, no tiene quien le esté diciendo cómo hacerlo. Y traer las piedras seguramente lo hacen sudar. Y cada piedra, quizás yo pienso que tú que has sido así, ¿no? Las huellas digitales de Abraham tuvieron que quedar marcadas en cada piedra.
impresas allí. Es por eso, mira, todo esto lo digo porque la construcción del altar te involucra plenamente. Requiere que te identifiques las piedras, que las busques las piedras, que las traigas, que ubiques de tal manera el altar que se sostengan las piedras. Es decir, la construcción del altar requiere muchas cosas, y en este caso más porque tenía que poner a su hijo como ofrenda. Y creo que la vida cristiana comienza por ir al altar de otro. Yo aprendí a hacer altares porque fui al altar de alguien. Cuando comienzas tu vida en la fe, vas al altar de tu mentor, vas al altar de tu líder, vas al altar de tu pastor, donde aprendes a adorar y a contemplar al Señor. Pero cuando pasa el tiempo, de repente te das cuenta que necesitas tu propio altar, que no puedes depender del altar de los demás. Y obviamente construir un altar requiere de esfuerzo, de tiempo, de dedicación, de atención, de creatividad. En otras palabras, requiere todo de ti. Como cuando trabajas o estudias. Abraham se convirtió en un constructor de altares. Y luego de construir el altar, puso la leña encima. Y la leña puede representar varias cosas, pero yo quiero tomar una, y es que la leña representa la palabra de Dios. Porque la leña mantiene el fuego encendido. La leña representa tu oración. La leña representa lo que tú traes al altar y lo ubicas allí. Y precisamente la madera tienes que ir a buscarla a un lugar. Y tiene que ser una madera muy, muy bien escogida para que pueda realmente encender el altar. Y por esa razón es que la palabra de Dios juega un papel importantísimo en tu altar. Si algo tienes que hacer en la próxima temporada es una devoción especial por la palabra de Dios, porque cada vez que vas a ella, todos los días que vas a la palabra de Dios, como si trajeras leña nueva al altar. Según Génesis 22:9, cuando llegaron, Abraham construyó el altar y colocó la leña encima. Bueno, puede ser que hayan altares que no tienen leña, pero es que no puedes convertirte solamente en un constructor de un altar. Tienes que traer la leña al altar. Y esa leña mantendrá el fuego encendido. El fuego que necesitas todos los días. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.